Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más por acá. Mi nombre es Mariana y si me estás viendo por primera vez, yo estudio finanzas en el pregrado, finanzas en la maestría y actualmente trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. Y de hecho en este video te quiero contar un poco más sobre qué es la carrera de finanzas. Creo que todavía existe mucho desconocimiento, sobre todo cuando estás en el colegio, de que finanzas también es una opción para estudiarla como carrera. Al menos ese fue mi caso por allá en el 2013. Yo no tenía ni idea de que esta carrera existía. De hecho, recién iba a ser el primer año que la Universidad del Pacífico iba a empezar a ofrecerla como carrera y era la única universidad en el Perú que iba a hacerlo o que la tenía contemplada. Sé que ahora hay algunas más. De hecho, en otros países sí es un poco de repente más conocida. Aquí en Europa igual es súper conocido estudiar finanzas como pregrado y de hecho en la maestría es algo que sí, de lo que se habla hace años. Pero espero que este video te pueda servir si estás considerando de repente estudiarla como carrera, quieres saber un poco más, te interesan aspectos de la economía que en realidad son más de finanzas, estás buscando cambiarte de carrera, estudiar la maestría o simplemente quieres saber un poco más sobre qué rayos es finanzas. Así que este video lo voy a repartir en cuatro y en muy como condensado, qué es finanzas, cuáles son las diferencias claves entre finanzas y economía, qué otros cursos o cuáles son esos cursos que llevas en la carrera de finanzas y en qué lugares puedes trabajar. Así que vamos con qué es finanzas. Finanzas es saber o aprender a gestionar mejor el dinero para maximizar valor. Y esto lo haces con distintas herramientas que te permite o que adquieres luego de la carrera, en la que te van a permitir rentabilizar mejor el dinero, saber en qué te conviene invertir, en qué no, eh, saber cómo gestionar mejor el riesgo. No significa que vas a tener una bola de cristal, lamentablemente, que te vaya a decir qué acciones van a ser más rentables mañana. Lo que sí significa es que te va a dar herramientas para entender qué es más probable que pase. De nuevo, no sabes con certeza qué va a pasar, pero te puedes tener estas herramientas que te permiten entender mejor qué está pasando con todo el mercado financiero para poder tomar mejores decisiones y poder maximizar el valor. ¿Cuáles son esas diferencias con economía? Creo que a veces se confunde de repente un poco que finanzas es lo mismo que economía, o hay carreras que sí son economía y finanzas, o estudias la carrera de economía y luego ya es una especialización en finanzas, que es súper válido, pero no son exactamente lo mismo. O sea, finanzas y economía son materias diferentes. Las finanzas, desde la manera que yo lo vi, era más aplicado, era como una economía un poco más aplicada. Y hay un ejemplo muy sencillo, muy bonito que tenía la Universidad del Pacífico, que era, si un país quiere construir una carretera, finanzas te va a decir cómo financiar esa carretera, mientras que economía te va a decir cuál es el impacto de esa carretera. Yo iría un poco más allá. Finanzas te va a decir cuál es el valor monetario de esa carretera, y esto lo haces saqueando, por ejemplo, tienes una carretera acá que van a pasar 1000 carros al día y estos 1000 carros puedes cobrar un peaje de $1 al día, entonces el flujo de $1000 lo llevas 365 días al año y de repente 20 años y así, y puedes descontar eso y saques el valor, cuál es el valor de la carretera, si te conviene de repente traer un inversionista privado, si lo puedes hacer desde el Estado, si es un inversionista privado, cuál va a ser, de nuevo, con el valor de la carretera, entonces cuando lo vendes desde el lado del inversionista privado, realmente voy a poder recuperar mi inversión o no. Pero todos estos temas que van con el dinero, que son como bien eh, tangibles, te los va a decir finanzas. Mientras que economía lo que te va a decir es, esta carretera te va a generar tanto beneficio social en este lugar. Esta carretera va a incrementar tu PBI en tanto por ciento. Esta carretera va a ayudar a que los pobladores del pueblo A estén mejor y el pueblo B esté mejor, pero de repente también te va a ayudar a decir, mejor nos conviene como país hacer la carretera en otro lado. Todos estos informes te los va a dar economía, porque analiza variables más macro. Toma en cuenta la carretera, toma en cuenta cuál es el valor económico de la carretera, pero que se lo provee de finanzas también. Entonces están muy linkeadas, pero no es exactamente lo mismo. La manera en la que yo lo vi era finanzas era una parte más aplicada. Mientras que la economía ve cosas más macro, finanzas se centra en el dinero y un poco más en las empresas. Entonces, una vez que entendemos eso y entendemos igual, es súper importante la economía para las finanzas. Es necesario entender de micro y de macro. Así que acá vamos con qué otros cursos o cuáles son esos cursos que necesitas en la carrera de economía, no en la carrera de economía, que en la carrera de finanzas, cuáles son estos cursos que vas a llevar en la carrera de finanzas, ya sea en el pregrado o en la maestría. A ver, cuando
hablamos de finanzas, yo creo que son 4 materias las que prestan un poquito y te van a dar esas herramientas. Pero antes de incorporarlas tienes algo que es como la columna vertebral, que viene a ser las matemáticas. Y no necesitas llevar matemáticas muy avanzadas. Creo que en finanzas dejas de lado las matemáticas cuando ya se empiezan a poner así como muy, como ya demasiado rocket science. En un momento antes de que te asuste, ahí terminas de llevar matemáticas. Pero es importante entenderlas porque todos son operaciones matemáticas, de nuevo básicas, pero importantes para entender interés compuesto, para entender cómo descuentas los flujos y diferentes otras herramientas. Todos estos niveles igual van a depender mucho de en qué te vayas a especializar luego, porque si luego vas a una parte muy quant, obviamente te va a servir mucho más haber llevado una matemática avanzada. Pero si te vas a la parte de finanzas corporativas, de repente, con una matemática un poco más básica, igual estás bien. Pero matemática es como igual parte indispensable, como primer, segundo ciclo que vas a llevar, de repente tercero también. Otro componente importante es la estadística. La estadística es clave para entender el riesgo en finanzas, para entender esa volatilidad y para ver cómo están linkeadas diferentes variables. Y de nuevo depende mucho en qué vayas a terminar trabajando, cuál va a ser, si es algo que lo vas a usar en el día a día o es algo de repente que lo usas de vez en cuando, pero es importante igual entenderlo. Y eso nos lleva a cuáles son estos 4 más como core. La economía, como hablamos, es factores indispensables, entender de macroeconomía, de microeconomía, y diferentes otras ramas, y depende de qué tanto profundices igual. Hay carreras que son, como decía, más economía y finanzas, que probablemente tengas más componentes de economía. Otras carreras que de repente se orientan más como a la contabilidad, pero al menos un curso en macroeconomía y un curso en microeconomía vas a llevar. Luego tenemos la carrera de contabilidad, que también le presta como cosas, pues es importante entenderla desde las finanzas. Es importante saber sobre los estados financieros. Y no porque vayas a hacer los estados financieros, sino porque finanzas utiliza esos estados financieros para tomar las decisiones. Como decía, lo que te va a dar finanzas son diferentes herramientas de diferentes lados para tomar mejores decisiones. Uno básico es la contabilidad. Ya sea si, por ejemplo, desde el lado de la empresa va a haber un departamento de contabilidad y un departamento de finanzas. El departamento de contabilidad le provee los informes o le provee estos reportes financieros al área de finanzas, y el área de finanzas lo que hace es analizarlo, ver cómo fue las ventas, hacer estos como el reporte anual, el reporte trimestral, que viene de todos estos estados financieros que el área de contabilidad le ha provisto, y tomar mejores decisiones, ver si se llegaron al budget que había que llegar o no, o sea, si se cumplió el presupuesto o si de repente se usó menos del presupuesto, más del presupuesto. Eso te lo va a decir finanzas. Desde el lado del banco vas a usar los estados financieros para ver si, por ejemplo, si puedes prestarle a una empresa o no puedes prestarle, si va a cumplir, si con esos ingresos que va a generar va a poder cumplir esta deuda que tiene, va a poder pagarla, o si está muy apalancada y vas a ver como diferentes ratios financieros. Entonces, contabilidad, o sea, el entender estas cosas en contabilidad es básico para poder tomar estas decisiones en finanzas. Y un poquito también de administración, porque de nuevo en finanzas trabajamos mucho con empresas, ya sea desde el lado del banco o desde el lado corporativo. Con private equity es necesario entender cómo funciona una empresa y qué hay detrás. Por ejemplo, si vas a trabajar en un private equity, entender cuáles son las sinergias si compras esta empresa con otra empresa. No es solamente un tema de dónde están los números, sino de entender más cómo funciona la empresa. Entonces, la administración te va a dar también esas herramientas. Y una vez que ya tienes un poquito de matemática, estadística, economía, contabilidad y administración, vamos a los cursos de finanzas. Los cursos, los básicos, que es uno en sistemas financieros, para entender cuáles son esas entidades financieras. Está de nuevo los bancos, la parte corporativa, pero también la parte de regulación, cómo se va moviendo todo, cómo se mueve con el Ministerio de Economía, entender cómo están linkeados, cómo vienen las personas y entender también un poco como de la jerga financiera, que luego va a servirte como para todos los cursos que vas a llevar después. Y el otro curso básico, que sería algo como fundamentos de finanzas,
donde de nuevo vas a entender conceptos financieros, pero ya un poco más desde el lado numérico, como el valor presente neto, que es como el core, lo que más se repite en finanzas, siempre es el valor presente neto, de por qué $1 no vale lo mismo mañana que lo que vale hoy día. Eso te lo va a decir el valor presente neto. Entender cómo incorporar este riesgo, o sea, cuál va a ser el valor cuantitativo de ese riesgo en tus decisiones y darte los componentes básicos para los cursos que siguen. Esos son fundamentos de finanzas, o se puede llamar de diferente manera, pero lo importante es que vas a aprender como de estas cosas básicas de cuáles son los métodos de valorización o cómo descontar, cosas así sobre los intereses. No es lo mismo interés simple que interés compuesto. Y una vez que tienes esto, pasas a cursos de finanzas corporativas donde vas a seguir profundizando eso. Seguir profundizando en técnicas de valorización, en para qué, en dónde se usan. O sea, las técnicas de valorización no es lo mismo cuál te va a dar más, cuál te va a dar menos, no todas son iguales, que te van a servir mucho en el día a día, de acuerdo, yo creo que en general, pero en más, por ejemplo, los cursos de finanzas corporativas que yo llevo en la universidad son los que al final más aplico en mi día a día en banca de inversión. Pero que de repente en otros, si vas a llevar, no sé, si vas a hacer como lending, o sea, préstamos bancarios, de repente no es tanto. Cada curso luego se va acomodando un poquito de acuerdo a en dónde terminas. Pero creo que esos son los cursos como básicos: finanzas corporativas, fundamentos de finanzas, sistemas financieros. Y luego ya hay más cursos que son como que se adecúan o puedes como sacar un poquito de acá, poner un poquito de acá, y que cada universidad lo puede hacer de manera diferente, o es diferente en el pregrado de lo que es en el posgrado. Cuando yo estaba en la Pacífico yo llevé cursos de renta fija, de renta variable, de instrumentos derivados, de finanzas de corporativas, pero como M&A, riesgo crediticio. Pero luego también llevé en el pregrado, porque yo me fui a intercambio cuando estaba en el pregrado, pero llevé cursos de maestría en Frankfurt, Commercial Real Estate Finance, que me pareció genial, como te dicen cuál es el link entre una renta y el valor de la propiedad, cómo funciona todo esto, cómo evaluarlo cuando es un gran mall, un centro comercial. Igual funciona diferente que cuando es una propiedad en la que viven personas. Llevé un curso de M&A, que si bien yo ya había llevado un curso de M&A en la universidad, no fue exactamente lo mismo. En PNU lo que yo llevé era un curso base en la que te explicaban conceptos de M&A. En la maestría más bien lo que hicimos, o no en la maestría, de nuevo, en el curso en Frankfurt que yo llevé, que era de maestría, la parte de M&A era entender mucho de casos que habían de mergers and acquisitions y analizarlos, ver qué habías podido hacer diferente. Y el profe también como invitaba a diferentes banqueros en Frankfurt. Frankfurt es una ciudad financiera, entonces un banquero en el City de Uriah, otro banquero de otro banco, otro banquero de repente de Commerce Bank o de JP Morgan. Cada semana teníamos como un caso que nos explicaban, analizábamos y discutíamos. Entonces creo que aunque el curso puede ser el mismo, de hecho el nivel de pregrado no va a ser igual que el nivel de posgrado, porque se entiende que en el posgrado ya conoces un poco más y tienes esta base que al menos yo adquirí cuando llevé estos cursos en el pregrado. Bueno, otro curso que también llevé fue microfinanzas y otro curso de hedge funds en Frankfurt. Y luego cuando estudié la maestría en London Business School, llevé muchos de estos cursos que yo ya había llevado en el pregrado, o algunos los convalidé, como estadística, contabilidad, y luego finanzas corporativas, de nuevo indispensable. Llevé también igual un curso de M&A, un curso de private equity, de asset management, de finanzas personales. Y como electivo llevé otro curso también de real estate porque me interesaba un montón. Como electivo, por ejemplo, llevé uno de valorización, no valorización, perdón, de riesgo, pero riesgo muy quant. Y creo que es algo genial de la carrera de finanzas, que los cursos son bien aplicados y son como bien de alguna manera reales o similares a los que harías si estuvieses trabajando en esa industria, en esos sectores. Y creo que lo que te permite es conocer si realmente te gustaría trabajar ahí o no. O sea, yo llevé estos cursos de real estate, por ejemplo, y es algo que en lo que me hubiese gustado de repente también trabajar, que me interesó. Pero llevé este curso de riesgo más como quant y dije, esto no va conmigo, esto no es para mí.
pero te permite como tener esa visión de cómo funciona, cuál es el trabajo del día a día y aterrizarlo un poco más. Entonces, básicamente, cursos core que vas a llevar son cursos de estadística, de economía, de contabilidad, de administración, finanzas corporativas para entenderlo, y luego ya vas como poniendo cositas de diferentes lados, según la malla, ya sea según la malla de diferentes universidades, ya sea según si estás en pregrado o en el posgrado, o algunos te permiten como escoger tus propios selectivos y ver cómo la vas acomodando tú a lo que desees llevar. Entonces, con eso, ¿en qué lugares puedes trabajar? Creo que cuando yo me metí a estudiar la carrera en el folleto o en algo, era como puedes trabajar en 4 lugares: en el banco, el corporativo, en AFP, que son en las pensiones, un fondo de pensiones, o en la bolsa de valores. Creo que tenían como que 4 iconos de estos lugares puedes trabajar. 10 años más tarde me doy cuenta que no están así. Obviamente puedes trabajar en estos lugares, pero me refiero a que no están así porque son trabajos muy diferentes, incluso trabajando en el banco. O sea, el trabajo en el banco no es un trabajo, son diferentes rubros que existen dentro del banco y en los que puedes trabajar, en los que son muy diferentes uno con el otro. ¿A qué me refiero? El área de préstamos, por ejemplo, no hace el mismo trabajo que hace el área de emisión de deuda. O sea, el área de préstamos, como el banco presta, no es lo mismo que el área de DCM, como que emite bonos en el mercado. No es lo mismo que el área de ECM, que es el área de Equity Capital Markets, que más bien hace acciones. No es lo mismo que finanzas corporativas, que M&A, en que hace fusiones y adquisiciones, que no es igual a hacer asset management o incluso hacer los reportes en los broker research, en las que tienes que hacer este análisis que luego diferentes organismos, tanto el banco como otros inversores, van a usar para tomar las decisiones. De repente un riesgo más de persona, o tienes áreas más de derivados, más de forex. Entonces son áreas muy diferentes adentro del banco mismo en las que puedes trabajar. O sea, sí puedes trabajar en el banco, pero no es solo un trabajo, son muy diferentes. Varía mucho la dinámica, el trabajo, desde la hora en la que entras, la hora en la que sales, de cómo funciona el día a día, qué herramientas usas para trabajar. Es muy diferente. Entonces, ese es uno. Por el otro lado, si trabajas en un corporativo, también hay opciones. O sea, puedes trabajar en un corporativo en la parte de finanzas corporativas, y lo que haces es que el área de contabilidad de repente te provee de los estados financieros y tú ves, analizas si es que no llegaste a cumplir el budget, se te pasó, estás por abajo, haces el análisis de esto, haces los reportes financieros. Como puedes trabajar de repente, si es una empresa grande, en el área de relaciones con inversionistas, que significa que vas a hacer, si la empresa tiene, por ejemplo, bonos internacionales, tiene que haber un área que esté constantemente resolviendo la duda de estos inversionistas, de estos bonistas. Es decir, es una empresa que está listada en bolsa y de nuevo todos los inversionistas tienen derecho de poder llamar a la empresa y poder interesarse más. Tiene que haber un área que se encarga de esto, de cómo comunicar mejor cómo le está yendo a la empresa. Puede ser el área de M&A dentro de la empresa, que es el área de fusiones y adquisiciones. De nuevo, por ejemplo, Shell, acá, o sea, la compañía petrolera, tiene un área de M&A y lo que dentro del área se encargan de buscar cuáles son las oportunidades alrededor del mundo. Pero es lo mismo que más o menos que harías en un banco, pero de una manera in-house, y entonces solamente te enfocas en un sector o al menos Shell puede ser del sector energía. Claro, uno puede ver renovable, otro puede ver un poco más de gas, otro puede ser de oil, pero todo va, la compañía como parent company va a ser la misma. También puedes trabajar en el lado de regulación financiera. En el Perú eso puede ser la SBS, otras entidades, otros más de regulación financiera a niveles internacionales, pero también es una opción súper válida. Y sí, obviamente puedes invertir en bolsa, pero de nuevo, gran disclaimer, finanzas no te va a dar la bola de cristal. Te va a ayudar, sí, y creo que el invertir en bolsa es algo que ha evolucionado igual mucho en los últimos años. Entonces esto puedes hacerlo de diferentes maneras, ya sea como un hedge fund, como en AFPs igual, en la parte en un banco, como broker privado, esa es otra opción. Y algo que creo que también se puede trabajar es en el tema de finanzas personales, que de repente no se dice mucho, pero igual es una opción. Y mucho de fintechs. También creo que algo que de repente hace 10 años no existía, puedes trabajar en una fintech que toma estas cuestiones de finanzas de los bancos y todo, pero está muy mezclada a la parte de tecnología. Entonces, eso es básicamente qué es finanzas,
¿Cuál es la diferencia con economía? ¿Qué, qué cursos sueles llevar? ¿Qué se lleva? Y en qué carreras, carreras o en qué se puede trabajar después. ¿Y por qué yo decidí estudiar finanzas? Por si a alguien le interesa y ya llegaste a esta parte del video. Justo como decía, es un lugar donde es una carrera que te permite trabajar en diferentes lugares y en diferentes sectores. Y algo que me enamoró mucho era eso, era que me di cuenta que finanzas es algo que necesitas como pequeño emprendedor, como la bodega de la esquina, tanto como Coca-Cola, como pasando por la iglesia, todos necesitan finanzas. Entonces, en ese momento yo dije, genial, porque de repente me gustaba, también me inclinaba de repente un poco por arquitectura y finanzas era algo que podía aplicar incluso en una empresa artística, o sea, podías, no sé, en el Perú, por ejemplo, el Teatro de la Plaza, que ya es una empresa, igual ahí está el área de finanzas. Obviamente no vas a ser como tú el artista, pero está relacionado mucho con eso, igual tienes que conocer mucho de este aspecto. Actualmente, yo trabajo en banca de inversión en fusiones y adquisiciones. Quizás en Perú el mercado es aún muy pequeño, entonces cuando haces M&A igual cubres diferentes sectores, pero en mercados más grandes como es London, como Londres, como Nueva York o como de repente Frankfurt, te enfocas más en un sector, cubres como sectores. Entonces hay banqueros que son banqueros de media y entertainment que se encargan de hacer estos deals tipo Warner Brothers, Fox y que van por esa rama más como o de música y tienes que conocer mucho del sector. Hay banqueros que son como más de healthcare, otros de educación. Yo por ejemplo me enfoco más en energía. Entonces obviamente todo está relacionado a finanzas y tus herramientas son las herramientas de finanzas, pero es indispensable conocer el sector. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención, que yo no sabía que existía hace 10 años, no siquiera a la justa sabía la palabra finanzas, no sabía que eran fusiones y adquisiciones, pero que es algo que se dio mucho de mi idea de trabajar en cualquier lugar, en cualquier lado y que me podía abrir las puertas, al final fue la que me permitió estar acá en Londres y la que ahora trabajo como sí, en energía, que no es algo que esperé cuando entré a la universidad. Entonces esa posibilidad de que puedas abrirte diferentes puertas en diferentes lados, que en cualquier sede del lugar vas a aprender finanzas. Y algo un poco más personal fue que yo siempre había ahorrado, o sea, desde chiquita he vendido como, tengo otro video que decía cómo llegué a Londres, pero desde pequeña siempre he vendido, no sé, limonada, chups, brownies o diferentes cosas y cada vez que tenía ingresos veía la manera de cómo ahorrarlo, cómo rentabilizar más ese dinero y entendí que finanzas era eso, era gestionar mejor de nuevo el dinero y maximizar el valor y fue algo que me llamó mucho la atención y 10 años más tarde acá estamos en Londres. Así que espero que este video les haya servido a poder tomar una mejor decisión si es que están considerando estudiar finanzas, cambiarse de carrera o de nuevo solo para entender un poco más de qué rayos es finanzas. Déjame saber en los comentarios si te sirvió, si te gustaría que haga más videos de este tipo explicando diferentes cosas. Si tienes alguna otra duda de la carrera en la que te pueda ayudar, házmelo saber y nos vemos en el próximo video.